RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, comenzando nuestro programa esta semana para tratar un tema de fondo de la mayor importancia, la economía peruana. ¿Qué hacemos? Nuestro invitado de esta semana es una persona de gran experiencia, un representante del grupo Macrocónsul, que es una consultora muy conocida y anterior director del Banco Central de Reserva del Perú. El tema es complejo, difícil, pero vamos a ir directo al grano. Jorge. Bienvenido, doctor Elmer Cuba, a Integrando Perú. Muchas gracias por acompañarnos para hablar un poco de la economía peruana, perspectivas y un poco de optimismo y un poco de creatividad para sacar las cosas adelante. No, un gusto estar en el programa y compartir un poco unas ideas con ustedes. Elmer, ¿cómo salimos del cuello de botella? ¿Estamos condenados a lo que se llaman la ralentización del crecimiento? Sí, a ver, primero, ¿cómo hemos llegado hasta acá? ¿No? Han confluido dos fenómenos. Uno de más largo plazo, que es un debilitamiento del dinamismo de Perú. Perú hasta el año 2014 crecía en promedio 6% al año. O sea, entre el 2004 y el 2014, Perú casi se duplicó de tamaño, ¿no? Y el PIB per cápita aumentó más de 80%, los empleos aumentaban, los salarios reales subían, no solamente tenías tu empleo, sino además ganabas más cada año, ¿no? Entonces era una máquina de creación de riqueza y de destrucción de pobreza, ¿no? En nuevas clases medias. Sin embargo, el año 2014 en adelante, la economía cambió de ritmo. Ya no era la economía que iba al 6% al año, sino la economía comenzó a ir entre 2,5% y 3% al año. O sea, casi la mitad de lo que éramos en la década anterior, ¿no? Y al principio no se sabía por qué era, digamos, el cobre, el superciclo, fenómenos puntuales, pero ya llevamos 10 años, ¿no? Desde el 14 hasta el 24, creciendo a otra velocidad. Y la explicación más razonable que hacemos los economistas es que algo está pasando con la productividad, ¿no? La efectividad total de factores comienza a jalar la economía hacia abajo. En particular en los últimos 6 años, con tanto cambio de presidente y de autoridades al más alto nivel, no había un recambio y se ha debilitado el Estado peruano. ¿Es la productividad o es el peso cada vez mayor que tiene la economía ilegal? Eso también ha confluido, pero básicamente ha sido un cambio en la calidad de las políticas públicas, ¿no? La que han terminado afectando la productividad total de factores. Además, en paralelo, ¿no? Ante esa ralentización de la economía, han aparecido actividades ilegales que también dan empleo, ¿no? Entonces la gente tiene que buscarse la vía y se dedican a actividades que son ilegales. Pero si la economía creciese como creciese antes, tenías un competidor para tu empleo, ¿no? Elmer, una pregunta, digamos, básica, pero un poco para orientar a las personas que siguen a Integrando Perú. ¿Es razonable pensar que las naciones del mundo, que el mundo, digamos, tiene que tener como unidad de medida de éxito el crecimiento indefinido, eterno, indeterminado del PBI? No necesitamos ya 3 planetas tierras para vivir como viven en Nueva York y todos quieren estar así. Es decir, lo digo porque hay una cierta lógica. Siempre se escuchan los economistas decir el PBI tiene que crecer y tiene que seguir creciendo, etcétera, etcétera. Por supuesto, mientras crezca la población, evidentemente el PBI por inercia también va a crecer. Pero digamos, esta voluntad obsesiva de que si el PBI no crece, entonces estamos en problemas. ¿Cuál es el techo de esto? ¿Hasta dónde podemos llegar con un pensamiento así? Sí, es que en verdad lo entiendo como una familia que quisiera que sus ingresos siempre crezcan, ¿no? Puede haber familias que digan, bueno, ya gano lo suficiente y me dedico a otra cosa, pero en general está la ambición siempre de bienestar físico y material, ¿no? que tiene la mayoría de personas, y los países también. Incluso países como Estados Unidos, que están en la frontera del desarrollo mundial, siguen creciendo más de 2%. O sea, incluso ahí, claro, aparecen nuevas necesidades. Por ejemplo, ya no estás hablando de comer, vestir, ¿no? Sino servicios. Por ejemplo, en ese caso, en el IPC de Estados Unidos,
pesan mucho más los servicios, ¿no? En cambio, en el caso peruano, pesan mucho más los alimentos, ¿no? Entonces, claro, uno quisiera resolver el problema, pues, que no tener para comer, tengo para enfrentar una enfermedad, tengo para enfrentar una mejor educación, y después siempre quiero más. Entonces, los países efectivamente están... no diría obsesionados, pero en general la métrica del desarrollo siempre se mide en el PIB per cápita, ¿no? Ahora, claro, si eres Francia o Alemania, puedes pensarla, pero si eres África, no, o sea, tienes que aumentar tu ingreso, no te puedes quedar ahí plantado, ¿no es cierto? Y Perú también. Perú no es un país desarrollado, ni mucho menos. Ni siquiera es un país más desarrollado entre América Latina, ¿no? El PIB per cápita de Perú es 75% del promedio de la región. O sea, ni siquiera pues somos lo más pintados de la región. No tenemos ni de lejos el PIB per cápita de Argentina, Uruguay, Costa Rica o Chile mismo, ¿no? Ni siquiera México, ¿no? Hasta Brasil o Colombia nos ganan el PIB per cápita, ¿no? Perú es un país que todavía tiene que crecer más para resolver los problemas de empleo y de salarios, ¿no? Ahora, ese es un poco lo que hablaba a tu pregunta tan amplia al inicio, ¿no? De qué está pasando ahorita. Para decidir qué hacer, hay que diagnosticar primero, ¿no es cierto?, cuál es el problema, y luego vemos la política para resolver ese problema. Y eso unido a la mala suerte que hemos tenido el año pasado del fenómeno del niño. O sea, a veces uno olvida que no hemos tenido un niño, porque uno asocia erróneamente niño con lluvias en diciembre, ¿no? Pero no, el niño es un fenómeno que ha durado todo el año pasado, y por eso ha caído la pesca, y por eso ha caído la agricultura. O sea, hemos tenido un fenómeno del niño severo el año 2023. Sí, pero hemos tenido también pandemia. La diferencia es que a nosotros se nos ha desnudado las carencias de no tener plan de contingencia. Ahora el jefe del Instituto Geofísico del Perú ya no sabe cuántas veces anunciar que hay suficiente información técnica para considerar un terremoto de magnitud en cualquier momento. Y el plan de contingencia, yo que conozco el sector energía, si se inunda la Pampilla y los tanques de la Pampilla por un terremoto y un subsecuente tsunami, el 60% del suministro energético para atender las necesidades básicas de la población por 20 días no lo tenemos. Y el tanque más importante o más grande que se debería utilizar, que es el de Perú LNG, solamente atiende en vía de regreso camiones. Es una cantidad muy pequeña. No hay el sistema para un barco pequeño que en emergencia habilite recurso energético en los principales puertos y tengamos cómo respirar la economía en una situación de emergencia mayor. No hemos avanzado con la interconexión eléctrica con Chile. La de Ecuador sí existe y es una oportunidad, pero nuestro plan de contingencia frente a desastres es muy precario. Es correcto. En caso del COVID desnudó que no había un plan, pero también mostró fortalezas, ¿eh? Y Perú la sacó a relucir, que era la solvencia fiscal, ¿no? Perú tenía dinero, y el déficit fiscal, la deuda pública era 25% del producto, ahora es 35%. O sea, 10% se nos ha ido en enfrentar la pandemia con bonos, para comprar vacunas, para fortalecer, para bajar los impuestos un tiempo, para que las empresas puedan no quebrar, el programa Reactiva, que es un crédito al final, será barato, pero hace un crédito del Tesoro a las empresas para que no quiebren, y ese es el ahorro público, y el ahorro privado han sido las pensiones, ¿no? Teníamos pensiones, ahora las hemos ido quemando, pero son como mecanismos de defensa que hemos tenido por un sistema mucho más prudente macroeconómico. Distinto es que no habíamos sabido llegar rápido con bonos a los pobres, no teníamos un buen sistema de identificación, dónde estaban los bolsones para ayudarlos, ¿no? Pero plata había. O sea, Perú, incluso hoy día, sigue siendo un país emergente que es solvente en lo macro, ¿eh? Mira la tasa de inflación. En Perú ya está en el corredor del Banco Central. Ni siquiera Estados Unidos ahorita ha derrotado la inflación. Todavía van a dar la pelea para bajarla de 3% a 2%, que es la meta del FED, ¿no? El Banco Central peruano ya llegó a su meta, y ya está bajando la tasa más rápido que Estados Unidos. Entonces, Perú es solvente en lo fiscal. Pero la línea base en la que estás, el diagnóstico, también nos lleva a un tema bien controvertido. Volvemos a tener altos índices de anemia y desnutrición. El grave problema de esto es que si no atiendes al que está por nacer o al recién nacido, después va a ser muy tarde. Y hoy, gracias al gobierno digital, lo poco o mucho que tenemos de gobierno digital, que todavía es una primera etapa, nos permite saber nombre y apellido del niño que ha nacido con menos kilos en su respectiva provincia y distrito.
pero no hay un programa focalizado que busque a ese niño con nombre y apellido. Y buscamos atender la desnutrición ya en una etapa tarde, que es el colegio, que es el niño cuando ya pasó el periodo crítico. Allí no crees que hay mucho por hacer. Sin duda, y hay dinero todavía. O sea, lo más triste es que teniendo cómo hacerlo, financiamiento, lo que nunca hemos tenido, digamos, antes del año 2000, Perú tenía necesidades, no había plata. Ahora hay plata y no hay capacidad, ¿no? Entonces es triste decirlo de esa manera, pero no es un tema de dinero. El mes puede firmar un cheque para resolver la anemia y la desnutrición crónica infantil en poco tiempo. Lo que no hay son los mecanismos de gestión pública para que eso pueda ser posible, ¿no? Como tú bien dices, hoy es posible identificar a los niños, hacer muestreos y enfrentar ese problema ciertamente con éxito. Como Perú ya lo ha hecho Perú. O sea, no es que pero no puede ser un esquema de obras por impuestos y hacer que privados vía fondo concursable logren llegar a estos sitios ya claramente identificados y con apoyo de la Fuerza Aérea del Perú, coberturar los elementos médicamente calificados para... Sí, hoy día sí podrían hacerlo, porque recordemos que el canon, que es el que finalmente financia esto, no solamente es para cemento y fierro, como era originalmente pensado hace 20 años, ¿no? Hoy día el canon es en capital en general, incluye capital humano. O sea, tú podrías usar canon para dar comida a los niños también. Una minera podría dar a todo el pueblo dar directamente alimentación, ¿ah? Porque esa es parte del capital humano de la formación. Y eso pasa por el SNIM si quieres, sin ningún problema, ¿no? O sea, ahorita no hay ninguna barrera para que una empresa privada, usando obras por impuestos, que al final se financia con el canon, para efectivamente hacer un programa de lucha frontal contra la anemia, por lo menos en el ámbito donde opera, ¿no? Elmer, ¿cuáles son los fundamentos de una economía sana en el caso del Perú? Has hablado de la fortaleza fiscal, también supongo que el tema de la gestión de la monetaria también es algo que tú apruebas. ¿Cuáles son los fundamentos de una economía sana para un país como el Perú? Sí, a ver, el problema económico peruano hoy día efectivamente no es fiscal, no es monetario, afortunadamente. Si Afortunadamente. En Argentina sería el problema número uno, o en Bolivia hoy es el problema número uno, evitar una máxima devaluación y un máximo ajuste fiscal que le va a reventar en la cara a Arce y a las elecciones ahorita, ¿no? O el Ecuador, que tiene problemas no tiene moneda, ¿no? Ni siquiera puede devaluar, ¿no? Imagínate, es como un ser humano que no te puede dar fiebre, ¿no? Entonces no hay cómo diagnosticar si te sientes mal, digamos, ¿no? Claro. Pero entonces, hay déficit fiscal. ¿En dónde? En el Perú. Sí, pero es bajo, es bajo. Porque es bajo porque la deuda pública es baja, o sea, pero es solvente. Es un mal año, pero se va a resolver. Mira, en el próximo verano va a haber récord de, ¿cómo se llama la palabrita? Cuando te ajustas los impuestos, regularización de impuestos a la renta. La regularización de impuestos a la renta minera va a ser récord histórico, porque ahora estás pagando un porcentaje el año pasado, que es bajo, pero con este precio del cobre, las utilidades son colosales y el reintegro, digamos, va a ser colosal. O sea, el déficit fiscal se va a cerrar solo el próximo año, por ingresos. O sea, el problema en Perú, como digo, no es macro, es en el sentido más amplio, es de un país que está creciendo poco, ¿ah? No podríamos contentarnos con crecer menos que el mundo. Imagínate, o sea, en los últimos 10 años ya hablamos hace un momento que Perú se ha estabilizado entre 2,5 y 3, y el mundo crece 3,5. O sea, Perú, siendo un país emergente, pobre, crece menos que el mundo. O sea, nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Se te está yendo de las manos. Entonces, se te va el tren. Se te va el tren. Entonces, tenemos que volver a poner el crecimiento económico como lo más importante. ¿Por qué? De ahí salen de ese árbol salen todos los frutos, pues. Hay más recaudación, hay más gasto público, mejor infraestructura, si hay más crecimiento, hay mejores salarios, mejores empleos, ¿no? Uno puede exigir más, puede pagar más a los profesores, a los médicos, a los policías. El dinero sale de ahí, ¿no es cierto? Pero tú has hablado, la política social. Sí, pero tú has hablado de algo preocupante. Tú dices el crecimiento económico sigue siendo para nosotros como un país emergente con un PBI per cápita, digamos que ni siquiera alcanza la media del continente, que el tren de la historia se nos está pasando otra vez con crecimientos inferiores al promedio mundial, pero hace un momento nos has advertido de que tenemos un problema de reducción, de deterioro en la productividad. ¿Podríamos hablar un poco más de eso? Productividad agrícola, industrial, productividad, ¿cómo debemos entender este fenómeno y cómo se puede revertir?
Claro. La productividad tiene, digamos, dos vertientes, la que es dentro de la firma y fuera de la firma, ¿no? Tú dentro de la firma puedes tener gente educada, capacitada, buenas máquinas, ¿no es cierto?, buena gestión, eso está en tu control. Pero fuera de la firma, por ejemplo, puedes encontrar que te piden cupos, ¿no? Tú ya estás pagándole a alguien para darte seguridad, o un tráfico enorme. Entonces, si eres una microempresa, te demora más tiempo en despachar o en recibir tus insumos, ¿no? O si es un poder judicial que se demora mucho en un juicio de corte comercial, te hace daño. Entonces, cosas que son ajenas a la firma, ajenas a tu gestión, también te comienzan a afectar, ¿no? Y eso en Perú ha empeorado. Te pongo dos ejemplos así, digamos, bastante burdos, ¿ya? Por ejemplo, un gafitero, ¿no? Un gafitero que hacía 4 trabajitos al día, ahora hace 3 al día, ¿no? Por el tráfico, ¿no? Algo que es un poco insólito. Entonces, esa persona sigue siendo el mismo tipo, ¿no?, con sus capacidades, habilidades técnicas, pero sin embargo, por un factor ajeno a él, pierde 1/3 de su ingreso diario. O lo que es lo mismo, 1/3 de su ingreso anual, ¿no? O sea, él se ha empobrecido por un problema externo a él, que es el tráfico. Lo puede resolver trabajando en horas extras, ¿no? Ya, antes iba a su caja a las 7, ahora se va a las 9 de la noche, pero ya es contra su bienestar. Ya es, ¿no?, contra su bienestar. Claro, entonces ese es un ejemplo concreto de por qué la productividad total de factores te afecta a ti como compañía. En el caso de los cupos en las ferreterías o las tiendas, o cuando, por ejemplo, tú eres un minero legal y al frente tienes un minero ilegal que te roba, digamos, ¿no? O que no paga impuestos, o que contamina. Compites de manera desigual, ¿no? Y un Congreso que le da facultades para que siga comprando pólvora, ¿no?, con el Reinfo y sin problemas. Eso afecta a la productividad también. O sea, hay varias, o si eres una empresa minera que antes tenías 30 trámites hace 10 años y ahora tienes 200 trámites y te demoras más de 3 años, productividad, ¿no? Son los mismos gerentes de la empresa minera, los mismos geólogos, los mismos ingenieros químicos, pero metalúrgicos también, pero afuera de la compañía te han cerrado, ¿no? Sobre el costo económico de esa burocracia, de esa mediocridad, de esa falta de eficiencia, nos lleva al comentario, eso tiene un impacto en la economía. Si corrigiéramos o intentáramos corregir esta debilidad del Ejecutivo frente a un poder concentrado en el Congreso, es un desequilibrio tremendo, no ayudaría que, por ejemplo, 5 ministros sean parlamentarios de las bancadas más importantes que dominan hoy el Congreso y el Estado, para que sepan lo que es gobernar y ayuden a la gobernabilidad del país, y no estemos frente a funcionarios que pareciera que solamente están preocupados de la quincena. Es decir, ya no importan los logros, no importan los objetivos, porque mientras menos agito el escenario, menos problemas voy a tener. ¿Ese mensaje tan equivocado no está marcando la pauta del trabajo en el sector público? Sí, a ver, recordemos que el año 2016 está el presidente Humala. 6 años después, el 2022, hemos tenido 6 presidentes sí, en 6 años, ¿no? Entonces, claro, cuando tú cambias la cabeza, cambias los viceministros, cambias los directores generales de cualquier ministerio, y de manera tan seguida, ¿no? Obviamente la víctima número 1 son las políticas públicas, desde seguridad ciudadana hasta tránsito, pasando por turismo, lo que tú quieras. Ha habido unos cambios tan radicales y tan seguidos en la cúpula máxima de los gestores públicos que termina dañando, pues, el servicio, ¿no? Imagínate una empresa privada, ¿no?, donde has cambiado de gerente cada año, entonces, y más rápido. Hay sectores que son más que un año, ¿no? Entonces y no solamente gente general, sino también se va el de finanzas, el de operaciones y el de riesgo, ¿no? Y siempre vas descremando arriba y atrás no hay recambio tan rápido, ¿no? No es posible que el que venga atrás pueda estar capacitado en años de servicio y digamos, capacidad técnica para dar fruto. Y además porque el Estado peruano dejó de ser atractivo también hace 15 años con la baja de salarios, ¿no? O sea, antes tú tenías gente, y ahora también, con vocación de servicio público, pero si tú esperas un salario final de tu carrera bajo, no te metes, pues, te vas al sector privado. Entonces, esa señal es importante, ¿no? No es tan obvia, pero a correr los años ves que nunca entraron. Entonces, se ha rezagado el salario público, ¿no? Sí, ahora tienes el peor de los mundos. Tienes que los jefes viejos se han ido y los jóvenes no eran los que entraron.
eran otros. Que se fueron a otros Así sitios. es, o nunca entraron, ¿no? Los que tenían vocación de servicio público, que siempre vas a ganar menos, pero en términos absolutos no puedes ser empobrecido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el Estado, y eso se traduce en la productividad total de factores, que es una jerga más técnica, ¿no es cierto?, que afecta a la economía. Y ese es el diagnóstico central de Perú, por eso es complejo cambiarlo, ¿no? No es un tema de política monetaria, lo que dice Arista, ¿no? Oye, BCE, rebájate un poco la tasa. El problema no está ahí, el problema es más complejo y tiene que ver con lo que dices tú, Pedro. Es la crisis política nos está costando. Y ya nos costó bajar de 6 al 3, ¿no? Literalmente nos cuesta plata. Nos cuesta plata, claro. Tu salario que hubiera subido nunca subió, ¿no? No se da cuenta, porque soy el mismo, ¿no, compadre? Consumo. Tú has podido ganar 20% más, ¿no? En los últimos 5 años no lo has hecho. O sea, no te aumentaron. Nunca, ese aumento que tú querías nunca llegó. Y no se tradujo en consumo, En ni bienestar, inversión, en así bienestar, es, ni nada. así es. Elmer, hablemos un poquito de eso porque creo que estás tocando un tema que es de fondo. A ver, si tú miras la estructura socioeconómica de este país, empiezas a darte cuenta que adolece, en mi opinión, adolece de algo que resulta sustancial en economías más sostenibles y resilientes. Adolece de una próspera clase media. Hay un enorme paquete de peruanos, millones de peruanos que están en la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza, por encima un cachito de la línea de pobreza, pero trabados, con dificultades para realizar los emprendimientos, con dificultades para el consumo, para educarse, para atender su salud. Y tienes otro grupo más, pues, urbano, ¿no es cierto?, que manejan los grandes negocios, que manejan las cosas, pero que es porcentualmente pequeño. Y esta clase, que es el rotor de otras economías, que es la clase media, que invierte, que consume, que genera oportunidades, que genera empleos, pequeños negocios, etc. Este rotor de la clase media no está funcionando en el Perú. No está cumpliendo, no la tenemos. Y esto no es un tema menor. 300.000 jóvenes han migrado y eran de clase media, los mejores cuadros. No es un problema menor, Elmer. ¿Qué piensas? A ver, tu pregunta es muy profunda y hay que verla a lo largo de la historia de la República de Perú, ¿no? Perú nunca ha sido un país de clase media. No es que éramos Francia y ahora hemos caído, ¿no? No hemos sido nunca eso, ¿no? Desde que comenzó la República. Buen punto. ¿No? Desde que la República comenzó, tenía después una masa indígena importante que además no le cobrabas impuesto al indígena cuando ya éramos independientes, ¿no? O sea, por muchas décadas más, ¿no? Y después no podían votar. Han votado recién desde el año 80, ¿no? O sea, es un país que está buscando recién, ¿no? Imagínate tener a la mayoría sin poder votar. De la República, 160 años sin votar y 40 sí, ¿no? Entonces, claro, no es que hayamos, como te decía, ser una sociedad cohesionada que de pronto se descompuso. Yo creo que nunca construimos esa sociedad que queremos, ¿no? Nunca tenemos cohesión social. Y claro, lo que pasa, no teníamos los números tan finos de ahora que tenemos, ¿no? De la pobreza, los vulnerables. No, ese dato no existía en el año 50, ¿no? Pero Perú era así, ¿no? Y ahora efectivamente muestra su peor cara, ¿no? Porque además la gente vota, ¿no? Y la gente está molesta y se puede equivocar al votar, ¿no? El caso de Castillo, pues clarísimo, ¿no? Como un país empobrecido, un voto rebelde, con 30% de pobres, claro, con 30% de vulnerables, con una clase media pequeña, 40%, vota por Castillo, ¿no? Entonces, claro, ahí te estás suicidando, ¿no? Y estas sociedades que suicidio en el sentido económico, ¿no? Que se estancan, pues, o sea, no está en piedra que todos los países del mundo, los 190 países, se van a desarrollar algún día. Hay unos que nunca se van a desarrollar, están luchando para mantenerse. Perú está en esa lista. Perú no es el país que era, pues, Argentina y se cayó, ¿no? Nunca fuimos eso. No hemos tenido la robusta clase media que llegó a tener Argentina, pero sí hemos tenido en el periodo del gobierno militar grandes estímulos para el que trabajaba para el Estado, al extremo de que la Universidad Católica recibió casi 80% de subvención porque se decía que San Marcos y la UNI estaban demasiado polarizados.
la crisis de la protesta había llevado a que no produzcan los cuadros técnicos que necesitaba el gobierno militar y terminó subvencionando una universidad privada que le dio entre la década del 70 y principios de los 80 un mando medio calificado que pocas veces nuestro país ha tenido. O sea, sí ha habido momentos de mayor capacidad de respuesta. Hoy el drama es que nos estamos quedando sin los cuadros mínimos necesarios para que el Estado funcione. O sea, la crisis hoy es peor. Sí, es peor, efectivamente, porque además antes tenía 10 millones de habitantes, ¿no? Ahora tienes 33. Es más complejo manejar 33 que 10 millones. Y vamos a hacer 45. Seguramente que sí. Población estacionaria. Ahora, el problema de Perú político, que estamos hablando ya, ¿no? Es porque la política económica no se hace pues en el aire, ¿no? La política en general tiene que estar alineada para que la política económica produzca resultados, ¿no? Y eso se ha roto desde el año 2016, el último año de Humala, cuando el Ejecutivo perdió control del Congreso, ¿no? Antes de él, es muy importante que el Ejecutivo tenga directamente o a través de alianzas, ¿no es cierto?, estabilidad política. Eso no le pasaba ni a Fujimori, ni a Toledo, ni a García II, ¿no es cierto?, ni a Humala hasta su último año, ¿no? Porque hay estabilidad, a nadie se le ocurría vacar a alguien, ¿no? Porque tenía votos para que eso no ocurra. En cambio, en el último año de Humala, él se pelea con su partido, se quiebra, se va a Najara, qué sé yo, y el MEF pierde control, ¿no? Y desde ahí el MEF ha perdido un poco peso. No es problema del ministro, es problema del sistema político que está produciendo un desequilibrio en favor del Congreso, ¿no? Entonces, el ejemplo máximo es que eliminamos las pensiones ese día, ¿no? El año 2016, en ese verano, nos quedamos sin pensiones, ¿no? Porque dijimos al individuo, oye individuo, si quieres no tengas pensiones, ¿eh? Tú lo que has ahorrado, haz lo que te dé la gana a los 65, ¿no? Ese día se acabaron las pensiones, ¿no? Así es. Era un sistema de ahorro hasta los 65, no era pensión, ¿no? Y eso ha seguido degradando, ¿no? Entonces, y ahora con el gobierno de Boluarte... Pero corrígeme, sí. La mayor parte de personas de base 60 que retiraron el íntegro de su fondo previsional, solo dejaron un porcentaje pequeño para la cobertura de salud. Yo percibo que están contentos de haber retirado su dinero y han puesto su negocio pequeño, viven de ahorros, depósitos a plazo. En pocas palabras, nunca he visto gente de esa edad que pueda disfrutar los recursos que trabajó durante cuántos años. Dicho de otra forma, eso que tú estás criticando, yo lo estoy viendo desde el lado humano y no veo que un hombre o mujer de 60 años haya ido a un casino a perder todo su dinero, sino más bien he visto que se ha dado algo que es poco común, que goce del dinero que trabajó. Bien, buen punto. Nosotros hemos hecho una primera muestra viendo 1.000 jubilados el año anterior al retiro y contra 1.000 jubilados que sí retiraron. Los hemos medido y ahora vamos a medir nuevamente sobre un par de años más para ver qué pasó realmente, ¿no? Sobre la base de evidencia. No todos los jubilados tienen la capacidad financiera, ¿no?, o empresarial para hacer un negocito. Es difícil, la mayoría somos consumidores, ¿no?, puros y duros, no tenemos nociones financieras ni de negocio. Y no necesariamente hemos tomado decisiones sabias, ¿eh? Hemos podido gastarlo en otra cosa, no digo ir a un casino, pero sí irla gastando poco a poco y lo vas a ver cuando tengas 75, ¿no? Ahí vas a comparar qué pasó con el que no retiró, con el que sí retiró. Ahí vas a mirar a tus hijos. Ahí vamos a ver. Todavía es muy pronto para evaluar eso, ¿no? Porque todavía estás en los años que estás gastando eso por encima. Pero en general, en el mundo desarrollado, no le das elegir al pensionista, ¿no? Le das su pensión hasta que fallezca, no le dices, toma tu plata ahorita, ¿no? Por la misma razón que existen pensiones, ¿no?, que son mandatorias. Porque ¿Cuál fue el resultado de ese estudio? No, vamos a ahora ver ya tenemos la línea de base, ¿no? Ahora vamos a ver el impacto. Claro. En 2 años. En 2 años más, porque por ahora está mejor, pues, ¿no? Un estudio interesante, o sea, importante. Por ahora indica que está mejor, la mayoría. Sí, porque está con más cash en la mano contra el otro. Pues está gastando. Pues. Aunque son, como tú dices, la clase media, que es una minoría, porque la mayor parte de gente de esa edad no tenía fondo en la AFP. Ni va a tener por ahora. Sí. Yo quiero preguntar este problema del no hacer nada, el dejar que la economía del Perú, que el Perú ilegal siga creciendo
Alguien me observaba y me decía, es que en el fondo estamos yendo aceleradamente a repetir la escena mexicana. Es decir, que el poder político formal negocia con los sectores ilegales y les tolera espacios. Y va a haber una convivencia entre ambos sectores y que esa es un poco la suerte del destino del país. Es así de grave el tema, es decir, que México mantenga niveles de crecimiento, sea aliado de Estados Unidos, pero tenga un sector ilegal enorme y concentre carteles del narcotráfico, de la explotación de personas que emigran. En pocas palabras, esa realidad dual que nos condena a no ser ejemplo en el mundo de defensa de la vida y de los derechos humanos. Sí, a ver, ese sector informal, ilegal, ¿no? Porque una cosa es ser informal, es vender pues, ropa interior sin licencia del ministerio, y otra cosa es producir droga, ¿no es cierto? O sea, puede ser informal, digamos, es una actividad que no está prohibido que des ese servicio, ¿me explico? Claro, puede claro. ser un peluquero informal, pero cortar el pelo no está prohibido, ¿no? En cambio, un oro ilegal está prohibido, porque sacar oro ilegal Por de hacerlo, supuesto que ¿no? sí. Entonces, ese mundo ilegal que es narcotráfico, minería de oro ilegal, contrabando, tala ilegal, como un todo, más o menos son 10.000 millones de dólares, que es un montón de dinero, pero es 5%. 10.000 anuales. 10.000 anuales. Pero el PBI es 20 veces más grande. O sea, 240, ese sector, ¿no? Estamos en 240. Así, ese sector, digamos, vamos a decir que son 4% del PBI, ¿ya? Por ahora. Pero ese 4% del PBI y del empleo está sobre-representado en el Congreso y en la política, ¿no? Entonces, y toma decisiones por nosotros. Claro. Por los otros 95% del PBI que es legal y que es gente que es formal, digamos, o digamos, no es actividades ilícitas, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque el financiamiento de la política ha castigado a los formales, ¿no? Si tú liberas eso, tendría grandes grupos económicos como en Estados Unidos, ¿no? Que legalmente financian un partido porque, ¿no? O las personas también. Entonces, si tú tienes el caño cerrado del financiamiento legal y abres el financiamiento ilegal, como hoy día, tienes un Congreso sobrerepresentado por el mal, ¿no? Y es un mal diseño de la democracia, pues, ¿no? O sea, Un mal diseño de la tienes democracia. sectores que son minoritarios, pero que están sobrerepresentados en el poder, Sobre-representados. ¿no? Y van a buscar sus intereses. Y es una democracia que funciona mal, pues, ¿no? Eso es una democracia Obviamente. que funciona sobre la base de un mal diseño institucional, ¿no? ¿Y cómo se corrige eso? Con financiamiento libre, pero transparente, ¿no? Financiamiento libre de... De cualquier persona que puede financiar un partido político pone plata pues, y firma un cheque. Pero que sea explícito. En Estados Unidos tú eres dueño de Walmart y das 20 millones de dólares a Trump o a Clinton o a Obama y todo el mundo sabe, ¿no? Alguien me decía... Es abierto. Aquí no. Acá tienes un límite por persona y está prohibido el financiamiento empresarial, corporativo, no puedes donar. Y las personas tenemos un límite básico, no me acuerdo el número, 1.000 soles creo al año. Entonces, un peruano de buena fe que quiere hacer un partido político, de buena fe, no puede, pues está amarrado financieramente. En cambio, el pillo no tiene ese problema, ¿no? Tiene financiamiento en negro, en especie. Y lo blanquea de alguna manera. Y está en el Congreso, pues, ¿no? Ese problema. O sea, está mal diseño. Sí, con la derogatoria de la ley de servir, prácticamente depreciamos la meritocracia, aunque servir haya avanzado modestamente poco. Pero era una señal de que por lo menos había un esfuerzo de que los gerentes de muchas entidades respondan a las exigencias de competitividad. Parece ya irreversible el tema. Entonces aquí viene mi pregunta, en lugar de esperar invertir en 1 o 2 generaciones para reconstruir la vida peruana, que suena romántico, hoy la ciencia nos da un paquete que es tentador: inteligencia artificial, gobierno digital. En 5 años puedes tener un Estado diferente sin necesidad de hacer las históricas tan mentadas grandes reformas estructurales. Podríamos hacerlo, podríamos darle el control del territorio a una de estas grandes entidades que hoy tiene satélites y que pueden decirnos el movimiento de una pelota de fútbol en cada metro cuadrado del territorio nacional, que pueden darle al poblador, a la niña y niño de la última milla del Perú, paquetes multimedia de educación, incluso en su lengua nativa. En pocas palabras, hoy tenemos en la 4ª revolución industrial la posibilidad de una solución rápida
que en cierta forma signifique darle la gestión del país a estos actores del dominio tecnológico que casi son los dueños del mundo. ¿Eso ayudaría a que el Perú recupere la senda del desarrollo? Sí, mira, en la Constitución habla que el Estado peruano es el encargado, ¿no es cierto?, de que mejore la educación, la infraestructura, la salud. No quiere decir que tú seas el proveedor, ¿no? Puedes contratar a un tercero para que lo provea. Igual cumple la Constitución, me encargo de la calidad de educación, pero no soy yo el que da el servicio directamente, ¿no es cierto? Esa es una diferencia importante. Lo que no te manda la Constitución que tú seas el empresario capitalista del estatal que hagas ese negocito, ¿no? Que es distinto. Entonces, hay ese espacio. Imagínate, por ejemplo, los alumnos en Perú de escuelas públicas, en lugar que sus profesores, que no todos tienen la misma capacitación, den una clase de matemática, pones en YouTube al mejor profesor peruano de matemáticas, ¿no? Es un solo profesor, el mejor de ese rubro, ¿no? O de álgebra. Para todos. Para todo el Perú escuchando. Y tu profesor que está en el aula es un tutor nomás, ¿no? Y dice, mira, a ver, escuchamos a mi colega, esos son los exámenes y yo cuido pues, ¿no? Las dudas nomás, ¿no? Y pero, con señal de altísima calidad en la comunidad nativa más alejada del Perú. El mejor profesor que está en Arequipa o en Piura o en Lima del Perú, en ese curso de cuarto de media biología, interesante, para todo el Perú, ¿no? Y los demás cuidan pues la clase, las preguntas. El mejor profesor con la mejor señal. Así es, ese patita es el profesor de todo el Perú en ese momento, en esa mañana, en tiempo real, ¿no? Y además los exámenes deben ser también uniformes, ¿no? Para ver cómo al mismo profesor, cómo rinden los alumnos, con los mismos exámenes nacionales, ¿no? Entonces son sistemas de información más ricos. Entonces, mira, ¿por qué el de Sicuani está más adelantado que el de Juliaca? Ya, algo está pasando. Ya no sería el profesor, ¿no? Porque es el mismo. Es otra cosa. Ya controlaste, ya, de repente es la comida, de repente es la distancia a su colegio. El aporte de la mina. Otros factores, claro, no es la calidad del profesor, porque ya la igualaste, ¿no es cierto? Claro. Y no despides a nadie, no estamos diciendo que ahora vas a despedir a todos los demás profesores, pero sigan haciendo lo suyo, pero que lo haga el mejor, pues, ¿no? Interesante. O sea, hay cosas de ese tipo que son, eso se llama en economía eficiencia, ¿no? Esa palabrita que a veces nos olvidamos, eso es central. O sea, es con los mismos recursos hacer más. ¿Estás de acuerdo con que podemos encontrar ese fast track que signifique un salto cualitativo? Hace 20 años no se podía, ahora se puede. Ahora se puede, claro, con la virtualidad. Y lo que tú estás mencionando es muy importante. Elmer, tengo dos preguntas en mente, aprovechando que estás con nosotros en Integrando Perú. La primera tiene que ver con qué podemos hacer desde los poderes del Estado para construir y fortalecer nuestras clases medias. Eso es... por favor. Sí, a ver, en términos, digamos, puramente aritméticos, según el INEI, en la última encuesta de hogares que ha servido para medir la pobreza el año pasado, que es de 29%, ¿no es cierto? Y 31% de vulnerables. 10% más. Habla de 40% de clase media. ¿Quiénes son esas familias? Son familias cuya probabilidad de ser pobres es de 10%, o sea, muy baja, ¿no? ¿Quiénes son esos 40% de los peruanos? Son familias que tienen, digamos, activos financieros que los soporta un choque y no se vuelven pobres, ¿no? O son empleables, o tienen una red social, o son sujetos de crédito. Cualquier cosa que tú quieras, pero son resistentes a la pobreza. Eso solamente son 4 de cada 10 peruanos. Es poco, pero eso es lo que hay. Y ese sector es el llamado a reconstruir las instituciones y la república. Es lo que hablabas hace un momento, las clases medias son esas, 40%, que tienen que ser responsables de sus hermanos que son del otro 60%, ¿no es cierto? Darles oportunidades a esos 30% de pobres y 30% de vulnerables. No lo hemos logrado como en Perú en 200 años. No podemos culpar a los españoles, porque ya somos libres, ¿no? Nada, mucho tiempo. O sea, nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones hace 200 años y hemos tomado las que hemos tomado nomás. Te doy un dato que a mí me sacó de cuadro, que es un hallazgo importantísimo luego de 200 años, ¿no? El PIB per cápita hoy día de Perú, de per cápita, contra Estados Unidos, este año, después de 200 años, es el mismo que hace 200. O sea, no nos hemos movido respecto a Estados Unidos. Nos hemos movido y bajado, pero estamos donde comenzamos. Así es, hemos estado mejor antes de la guerra con Chile, mejor en la época de la República Aristocrática, mejor ahora, pero hace 20 años estábamos pues en el piso, ¿no?
sea, pero en general hemos vuelto a esa media, que es un fracaso, pues, Es ¿no? un fracaso, claro, sin duda. Que es 25% de Estados Unidos, en el fondo, es 25% de tu sueldo, ¿no? Contra un gringo promedio. ¿no? ¿Y cómo construimos, reconstruimos y fortalecemos a las clases medias? ¿Lo has pensado? Sí, mira, solamente, ¿cómo hace que ese 40 sea ese 40 que hoy es así? Hace 20 años era 20. O sea, se ha duplicado la clase media en el Perú. Y tú lo puedes, sí, se ha duplicado, en términos, digamos, puramente estadísticos. Bueno, eso es una buena Y eso, noticia. ¿cómo lo puedes observar de manera indirecta? Mira, pues, la venta de autos, la venta de departamentos, los viajes de peruanos al extranjero, son distintas, ¿no? En 20 años esos números han volado. Mira cuántos créditos hoy día se dan hipotecarios y cuántos se daban hace 20 años. ¿Cuántos autos se venden este año y cuántos autos se vendían hace 20 años? ¿No? ¿Cuánta gente sale y vuelve a Perú por turismo y ahora que hace 20 años? O sea, esa clase media, que era 20% en el año 2000, ahora es 40%. O sea, ¿qué ha pasado en estos 20 años? El crecimiento económico. El crecimiento económico. Así es, el crecimiento económico no solamente baja la pobreza, sino también crea clases medias, ¿no? Crea clase media. Así de fácil. No, porque el pobre pasa a ser vulnerable y el vulnerable pasa a ser clase media, ¿no? Cuando creces. Sí, cuando caes es al revés, ¿no? Elmer, una pregunta de un tema que no quiero dejar de preguntarte. La inflación mundial. Dicen los especialistas que no es solamente un problema de las dos guerras. No es solamente el problema de China, que con su demorada pandemia cerró la ciudad de Shanghái y terminó un contenedor costando de $1,000, $10,000. Una de las razones principales de la inflación que hoy nos golpea a países como el Perú, que tiene experiencia en inflación, sobre todo nuestra generación, es la maquinita, que el mundo sin nivel de desarrollo, el mundo emergente, si quieres hablar en sentido esperanzador, o el tercer mundo, paga una inflación que produce la maquinita en Estados Unidos, la maquinita de euros, la maquinita de yuanes. ¿Es así? Buena pregunta. Mira, vayamos al año 2019, ¿no? Pre-COVID. El mundo estaba tranquilo, crecía 3,5% al año, Perú 3%, estabilidad. Y apareció este virus, ¿no es cierto?, que tenía un potencial de diezmar a la humanidad, ¿no? Y felizmente la ciencia y la economía de mercado no son las mismas que hace 100 años, las dos habían avanzado en poder industrial y en poder tecnológico. Y esa alianza entre ciencia y economía y mercado funcionó. Produjeron la vacunación. En menos de un año el planeta se comenzó a vacunar, ¿no? Impresionante. Y le ganamos al COVID. Pero como eso no se sabía, el día que el mundo se cerró, ¿no? En marzo y abril del año 20, el mundo, lockdown, o sea, cierre mundial, ¿no? Los bancos centrales del planeta emitieron como nunca en la historia. Nunca en la historia de la humanidad, los bancos centrales, que tienen pues 200 años, emitieron tanto en tan poco periodo de tiempo. Yenes, euros, soles, pesos chilenos o yuanes, todos para salvar al mundo, a su propio país, de una mega recesión, porque es cerrar la economía, ¿no es cierto? Soltaron ese dinero para evitar. Pero ¿qué pasó? Como la vacunación llegó antes, el dinero ya estaba afuera, ¿no? Entonces ya nos vacunamos, en el 2021 el mundo volvió a crecer, pero el dinero estaba en la mesa, ¿no? Había que recogerlo. Entonces, lo que han hecho los bancos centrales en el fondo desde esa época hasta ahora es recoger esa liquidez que habían soltado, ¿no? Esterilizarlo. Así es, porque era hora de guardar ¿cómo se dice? De guardar el mago en la botella, ¿no? ¿Y eso lo hacen con inflación? No, la inflación fue un resultado de eso, pero es un resultado, ¿cómo decirlo?, secundario de habernos salvado de morir, claro, ¿no? O sea, el otro era peor, una mega recesión mundial que quemaba empleos, no hubiera sido mucho más dañina. Entonces, el costo de ese salvataje, un efecto colateral, es como el cáncer, digamos, ¿no? Oye, te curo, pero te dañé pues el hígado. Ok, pero no, a eso me refiero, o sea, un efecto secundario, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado ese mundo post-COVID con rebote económico, pero inflación. Ese es el mar de fondo de la inflación mundial, porque no es casualidad que, oye, qué raro, justo inflación en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, o sea, el planeta tuvo inflación, ¿no?
Entonces, Todos los países. Claro, pero después ya los bancos recogieron ese exceso a diferentes velocidades. ¿Con qué mecanismo lo recogieron? Con el mismo que emitiste, contra papeles que habías comprado, los vuelves a recomprar, lo vuelves a colocar. Y el control del interés también. Por ejemplo, como Reactiva no es más que eso también, ¿no? Soltaste dinero y ahora la empresa que tomó Reactiva te lo pagó, ¿no? O sea, te devolvió ese liquidez que tú le diste. Y el control del interés también, de la tasa de interés. También, ese es más fino, porque ese por inflaciones más chiquitas, ¿no? Cuando décimas arriba, décimas abajo, es fine tuning, pero el otro fue pues, un hachazo, ¿no? Un hachazo. Ahora bien, además de eso, hubo mala suerte para países como Perú por el lado de los commodities agrícolas. La soya, el trigo y el maíz volaron, ¿no? Y por la invasión rusa a Ucrania subió el petróleo. Entonces, eso complejizó las cosas. Y mira, desde que el Banco Central tiene la meta de inflación del año 2004 hasta ahora, en los últimos 20 años, nunca la inflación ha estado tan alta en 20 años y tanto tiempo fuera de la meta. Y ese puede ser el fenómeno que hablábamos. Ya la recuperamos. Felizmente, Perú es el país en toda América Latina, de los más grandes, que más rápido va a bajar la inflación. Y ahorita la inflación peruana ya está en el corredor del Banco Central y la esperada en los próximos 12 meses también está en corredor. O sea, Perú ya lo hizo mejor que Estados Unidos. Está en 2.4. 2.4. Sí. Elmer, a ver, cuando iniciamos este programa te solté la palabra creatividad. y lo hice porque quería preguntarte si tú consideras de que ha llegado el momento de revisar el rol de la subsidiariedad del Estado en el mundo de los negocios y en el mundo de las inversiones con fines de lucro. Lo digo porque habrían algunas oportunidades como para que el Estado intervenga en ciertos negocios y en ciertas actividades con ventaja. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? A ver, es una pregunta bien difícil, pero voy a intentar responderla. Mira, lo que queremos es que el Estado cumpla con su mandato constitucional, ¿no es cierto? Y para eso le hemos dado la tributación y los ingresos no tributarios. Grosso modo, el Estado peruano gasta en un año cualquiera 22% del producto, ¿no? Y recauda 20%, por eso tiene 2% de déficit, ¿no? Esos 20% de recaudación, más o menos son 15% con tributos, ¿no? Cobra IGB, renta, qué sé yo, y 5% por ingresos no tributarios, que son los tupas, digamos, ¿no? Entonces, porque el sueldo del Estado peruano es ese. 15 de impuestos, 5 de tupas, para simplificar, ¿no? Y gasto 22. Ahora bien, quisiéramos que ese 20 sea pues 30, ¿no? Para que puedas gastar en lo que, ¿no? en lo que queremos, mejores sueldos para los profesores, para los médicos, del MINSA, mejores carreteras, qué sé yo, ¿no? Lucha contra la nutrición crónica infantil, anemia, todo, ya. ¿Cómo hacemos que esos 20 sean 30, ¿no? Un tamaño de Estado más grande? Buen punto. Bajando la evasión tributaria, porque en Perú hay gente que evade, ¿no? Privados que evaden, sin cambiar las tasas, para comenzar. Bajando las exoneraciones tributarias, que también son otro 2%, ¿no? Volviéndonos eficientes en eso. Otros colegas piensan que no es suficiente, y ahí voy a tu pregunta. Es, además, que una empresa pública sea rentable y aporte a ese 20, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y ya. Ahí hay un problema. Porque esa inversión pública en una empresa, en un sector privado, le quitaría espacio a un privado de rentabilidad. Por ejemplo, voy a exagerar, Ceviche Perú, ¿no? Pongamos Ceviche Perú. Porque alguien podría decir, mira, oye, el ceviche pues cuesta 8 soles, lo venden 30, ¿por qué Perú no va a hacer ese negocito, ¿no? Ok, entonces pongamos pues en cada provincia del Perú un Ceviche Perú que compita con los privados. O sea, eso se llama crowding out, o sea, en inglés, en español sería desplazando a un privado que es mejor que yo, no estoy haciendo algo que no me manda la Constitución, que es un bien privado, ¿no? Yo me dedico a los bienes públicos, lo que nadie más puede dar, ¿no? Seguridad, ¿no? Buen poder judicial, no poder judicial pues, privatizado, ¿no? Cancillería, seguridad, ¿no? Son temas típicos el ejército. y solamente el Estado puede darlos, ¿no? Seguridad nacional y seguridad interna, ¿no? Entonces, ahí, en eso que nadie más lo va a hacer, solamente yo como Estado, tengo que ser bueno. Y ni siquiera eso soy. Ni siquiera en lo más básico de un Estado, que es seguridad para la gente, que no te roben en la esquina, ¿no? Ni siquiera en eso soy bueno. ¿Por qué voy a poner empresa pública con fines de lucro para que desplace al privado, ¿no?
Y eso era Perú en los 80, en los 70 y 80, ¿no? Pero Chile tiene su Codelco y le ha ido bien. Sí, no creas, Codelco ahora es una empresa mal manejada. Ahora. Y hoy día BHP Billiton, Anglo American están en Chile y producen más que Codelco, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Venezuela tiene también ¿Por qué el gas tiene que ser de los argentinos? Tiene su PDVSA y mira cómo está tan mal, ¿no? ¿Por qué el gas tiene que ser Sí, yo no es que defienda a rajatabla eso. No me imagino... ¿Podríamos repensarlo? No me imagino a Arabia Saudita con su empresa Aramco privada, pues, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Véndele que venga British Petroleum y que lo haga, no sé, ni hablar. Hay renta petrolera que es importante, ¿no? Así es. Pero Perú no lo ha sabido hacer. Mira Petroperú, por ejemplo, ¿no? Malísimo. Entonces, pues, claro, a mí me da miedo que tengamos empresas públicas y blindadas a un presidente pues como que ya sabemos. Claro, pero Petroperú, teniendo cuota propia de muy malos gerentes, sobre todo en la época de Castillo, la mayor parte del problema de Petroperú fue que el Estado decidió un proyecto que no daba la empresa para hacerlo, o sea, porque el Petroperú del año 2014, cuando se decidió hacer una nueva refinería, no era el Petroperú del año 94, era un Petroperú totalmente reducido y le estaban dando un encargo que era gigantesco, que solamente tenía sentido si el Estado asumía esa deuda. O sea, esa es una pregunta muy importante. Ahora se habla hasta de desaparecer Petroperú, pero la deuda principal de Petroperú fue una decisión de gobierno, no fue una decisión de la empresa. Pedro, acaban de quemar la máquina más importante de la refinería de Talara. Y la están... hasta ahora no hay culpables. Pero, ok, eso es importante también, Una cosa pero espantosa. ¿qué nos dice Elmer? Sí, no, mira, a ver, yo no defendería un capitalismo de Estado, en verdad. Porque el capitalismo de Estado te corroe al privado, ¿no? Lo hace más chiquito, más dependiente, y el Estado crece de manera fantástica y al final la aplasta. Y al final invierte mal. No, mira China mismo tiene una inversión tan grande y ha fracasado en el inmobiliario, ¿no? Que no es menor, su fracaso inmobiliario es colosal. Entonces, ¿por qué tendría que el Estado producir zapatos, ¿no? Y desplazar a los trabajadores zapateros de Trujillo, ¿no? Pero ¿y lo estratégico? Ese es un buen punto. ¿Es estratégico la electricidad o la pueden hacer los privados? ¿No? Lo importante es que funcione, que sea eficiente. Mira, en Cuba mismo, siendo Cuba lo que sabemos que es, tiene a empresas, Aguas de Barcelona, es la empresa privada con fines de lucro que da servicio público de agua en La Habana. Que es buenísima la de Barcelona, ¿no? La conozco. Entonces, una pregunta, mitos, ¿no? Una pregunta, Elmer, sobre la corrupción, pero ya desde el lado de la economía. Ese monstruo grande que pisa fuerte, que tuvo y tiene en el caso Odebrecht un paradigma, a todas luces nos ha salido carísimo todo este proceso judicial centrado en encontrar a los políticos que han aceptado coimas, pero para nada se ha priorizado el recuperar el dinero de todos los peruanos que se ha perdido por la obra no terminada, no bien hecha o frustrada. ¿No sería importante una reforma diciendo hay que cobrarle una muy fuerte suma, como Estados Unidos ha hecho con Odebrecht, para que sienta que esa no es una práctica sana y saludable, y el Perú recuperar su dinero sin poner todo el tema en quiénes fueron, si fue el exministro de Economía, si fue... O sea, eso es importante, pero no descuidar el dinero de todos los peruanos porque castigamos a generaciones enteras. ¿Cuánto nos cuesta hasta hoy el caso de corrupción de las empresas de construcción, el caso Odebrecht, y ya no abarca una década, está pasando de una década? Sí, eso muestra, o sea, no tenemos por qué tener, digamos, por qué esperar que si tenemos un mal sistema de salud pública, de educación pública, de seguridad ciudadana, de pronto tenemos pues los mejores fiscales del mundo, ¿no? Es parte del mismo Estado, ¿no? Y ha mostrado su peor cara, o sea, ha mostrado incapacidad manifiesta. En recuperar el tema del caso Odebrecht. Han perseguido a políticos con dudosas teorías de lavado, ¿no es cierto? Y los peces gordos nada. Y hasta ahora estamos esperando qué es lo que pasa. Una sentencia. No ha dado fuego, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que esos sectores, educación, salud, justicia, seguridad,
se parezca a las islas de modernidad. ¿Por qué tenemos un Banco Central que es de clase mundial y un MINSA que no es de tercer mundo, ¿no? Si el mismo Estado peruano, es la pregunta. Porque a uno le has dado independencia y le has dado recursos, el otro no. Y le has dado capital, ¿no? ¿Y sabes por qué? La respuesta más profunda y más triste es que el sector privado moderno necesita frente al sector público moderno. Los bancos requieren una SBS. El sector corporativo peruano moderno requiere un Indecopi, antitrust. El sector eléctrico requiere un Sindermin a la frente. Telecom requiere un OCIT a la frente. Pero los peruanitos pobres no les importa tener a la frente un MINSA, ¿no? Mira la diferencia. Por eso que el Estado tiene diferentes calidades, ¿no? Dependiendo de quién está al frente. Esa es una crisis democrática, ¿no? Por supuesto, es una reforma. Como la mayoría de peruanos no tiene al frente un Estado de calidad, como sí lo puede tener el Perú moderno, ¿no? Eso es una reforma del Estado. Muy bien. Muchas gracias, Elmer. Habrá pronto el capítulo 2, porque ha sido muy interesante. Muy interesante la conversación. Hemos picado un poco de todo y esperemos haber entretenido e ilustrado al público a Radio Escucha. Muchas gracias, Elmer Cuba, por acompañarnos en Integrando Perú. Será hasta la próxima. Muy agradecidos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.